lectora, mi nombre es Tomás Guerrero y mi grupo está conformado por Gabriela Bautista y Juan Esteban Cárdenas. En este caso, a nuestro grupo le corresponde analizar la figura de la prescripción y para presentar este modo de adquirir el dominio procedemos a leer los apartes del caso. El número 17 nos menciona que los hermanos Sánchez a su vez recibieron una notificación judicial por una demanda interpuesta por Carlos Manrique, quien acreditó la titularidad de la propiedad de la finca Yuquitón, inmueble heredado por sus ancestros y cuya posesión había perdido hacía 9 años y 2 meses, ya que por negocios profesionales había tenido que viajar a la India, dejando encargado de la administración del predio al señor Ramón Sánchez, quien se apoderó de la misma sin intención alguna de restituirla. Revisando determinadamente los apartes del caso, pues podríamos pensar que los problemas jurídicos serían los siguientes. El primero sería cumplir el señor Ramón Sánchez con los requisitos legales para adquirir la propiedad del inmueble Yuquitón por prescripción adquisitiva de dominio. ¿Pueden los hermanos Sánchez adquirir la propiedad de la finca Yuquitón alegando la existencia de prescripción adquisitiva de dominio a favor de que ellos suman la posesión propia de que su padre es Ramón Sánchez y en contra de las pretensiones de Carlos Manrique? Y el tercero sería por el inicio de la acción judicial interrumpida válidamente el señor Carlos Manrique el de término de la prescripción adquisitiva de dominio que venían contabilizando los hermanos hasta la fecha. Bueno, para empezar a hablar de la prescripción es el dominio de las cosas el cual se adquiere por el paso del tiempo y por la posesión del bien en conflicto. En este caso, el título es la ley y se puede adquirir por cualquier derecho real. El Código Civil colombiano también lo menciona en su artículo 2512, que define la prescripción como un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las cosas o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un cierto lapso. También nos hablan sobre la posesión. En este caso, la ley establece que para que exista posesión es necesario que se haya tenencia de la cosa como ánimo de señor y dueño. Esto se nos establece en el artículo 762 del Código Civil. En relación con ello, la doctrina ha señalado que el animus domini es aquel que caracteriza la posesión y que consiste en la intención del poseedor en comportarse como dueño y amo del bien. Por lo contrario, la mera tenencia genera otra conducta en la que la persona reconoce la existencia de que hay un dueño distinto a él. Esto se puede ver en la sentencia T-751 del 2004. En el caso planeado, Ramón Sánchez ingresó al bien inmueble rural Yuquitón a través de su propietario, el señor Carlos Manrique, quien lo dejó encargado de la administración de este. En este sentido, según el caso, el señor Ramón Sánchez era un mero tenedor. Al momento de que se realiza el encargo de que se cuide esta. Más adelante se anuncia que el señor Carlos Manrique habría perdido la posición del bien 9 años y 2 meses atrás, ya que tuvo que salir del país por negocios, manifestando que el señor Ramón Sánchez se apoderaba de la finca sin intención alguna de restituirla. Con fundamento en el actual del señor Ramón Sánchez se evidencia que el momento en el que se apodera de la finca sin intención alguna de restituirla, según la cual es conocida jurídicamente como intervención del título, según muta la posición inicial de tenedor a poseedor. Según la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia TC 852 de octubre del 15 del 2022, con ponencia del magistrado Francisco Ternera Navarros, reiteró de la honorable comparación que se requiere para que se pueda predicar el ejercicio poseedatorio de la cabeza de la persona la cual quiere intervenir el título. Se requiere por parte del mero tenedor probar desde cuándo ejecutó actos de señor y dueño y contra el titular del inmueble cuya titularidad ya no exista. Siendo poseedor, si podía ser el señor Sánchez alegar el cumplimiento de uno de estos requisitos legales. El modo de adquirir la titularidad del bien sería la prescripción. La prescripción confiere un derecho el cual pertenece a otro mediante la posesión de la cosa sobre la cual recae este derecho. Esta institución se predica entonces de forma exclusiva sobre los derechos reales y es el castigo jurídico de la inactividad del propietario. Mediante la posesión de las cosas, estas son las que recaen sobre los derechos, sobre estas recaen ciertos derechos los cuales son regidos por el paso del tiempo y por los requisitos legales. Los requisitos de la prescripción adquisitiva, los doctrinantes establecen tres principales, que son que la cosa sea susceptible a ser adquirida por la prescripción, por otra parte, que haya una posesión previa y que se cumpla el tiempo que señala la ley. En los modos de adquirir la propiedad se cuenta con las siguientes características. Es un modo originario, es un modo de adquirir a título singular, esto a excepción de la adquisición de un derecho real de herencia. Debido a esto también se trata de la adquisición a título universal, es a título gratuito y finalmente es un modo de adquirir entre acto entre vivos. Ahora bien,
pues hablando del caso que nos compete, analizamos de que teniendo claro de que el señor Ramón Sánchez sí era poseedor y si el tipo de la clase prescripción que puede llegar a alegar, si es ordinaria, extraordinaria, clases en las cuales pues la figura de la prescripción en Colombia regula. Por otra parte también la legislación colombiana ha estipulado dos especies de usucapión que son la ordinaria y la extraordinaria, conforme al artículo 25-27 del Código Civil. También que para ganar una cosa por la forma de prescripción ordinaria se necesita tener una posesión regular no interrumpida durante el tiempo que las leyes requieran. Todo esto significa que es necesario contar con una posesión sin interrupciones, pues por el tiempo que previene la ley, que estipula la ley y además que proceda a ser adquirida de buena fe. La adquisición de las cosas por usucapión extraordinaria requiere pues asimismo la posesión interrumpida por el término que fije la ley, pero pues que no exija alguno y pues que en ella se presuma de derecho a la buena fe, lo cual quiere decir que no puede desvirtuarse teniendo en cuenta el artículo 66 del Código Civil. También no obstante, la ley civil contempla que existe la posibilidad de presumir la mala fe del poseedor cuando exista un título de mera tenencia. Esta última presunción pues se puede desvirtuar, puede ser desvirtuada conforme a lo que dice la Corte Constitucional en sentencia C466 del año 2014. Ya yendo al caso concreto, pues se extrae que al ingresar al inmueble como administrador el señor Ramón Sánchez, pues conocía que el predio tenía propietario, cual no puede acudir a la existencia de buena fe en su posesión. Y pues así las cosas, la única vía jurídica que tiene para ejercer la titularidad del bien, pues es la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria, la cual pues no requiere pues ni justo título ni buena fe para que pues entre en operación, pero sí se requiere la posesión no interrumpida por un término legal específico que conforme al artículo 6 de la ley 791 del año 2012, que luego fue modificada por el artículo 2532 del Código Civil, es de 10 años. Por lo cual el señor Ramón Sánchez no cumplió con dicho término indicado en la norma legal, ya pues de que le hizo falta solo 10 meses para contemplar el tiempo establecido por el legislador y por el cual los poseedores pueden tratar de obtener la propiedad de dicho inmueble. Ahora bien, el derecho civil en nuestro tiempo consagra tipos especiales de prescripción para ciertos bienes por las necesidades que se presentan en la actualidad. Estas son prescripción entre comuneros, prescripción de derecho de herencia, prescripción agraria, prescripción en las viviendas de interés social, prescripción de naves y prescripción adquisitiva en pisos de edificaciones no sometidas a propiedad horizontal. En el presente caso, la prescripción de herencia, que está consagrada en el artículo 757 del Código Civil, existe en el momento de deferirse la herencia. La posesión de ella se confiere por el Ministerio de la Ley al heredero, pero no se puede disponer de ella sino hasta que el decreto judicial le otorgue la posesión efectiva. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en el auto del 19 de diciembre del 2018, diferenció la posesión legal de la herencia de la posesión material como aprehensión material de la cosa con ánimo de señor y dueño. En el presente caso y ante el proceso que cursa en los juzgados civiles promovido por el señor Carlos Manrique, los hermanos Sánchez pueden alegar existencia de posesión cuyo título es el derecho herencial obtenido de la sucesión de su padre Ramón Sánchez. Revisada la posible aplicación de la prescripción agraria en el caso de estudio, encontramos en el artículo 12 de la Ley 200 de 1936 que consagra que se aplica sobre tierras baldías, lo que no sucede en el presente asunto. Por último, revisaremos el caso desde un punto de vista de las acciones jurídicas que proceden dentro del proceso judicial que se adelanta. Primero, por el propietario. La acción reivindicatoria para que el juez civil le conceda la entrega del inmueble objeto de reivindicación que se encuentra en manos del poseedor. Y, en segundo lugar, por parte de los poseedores. Al contestar la demanda se debe excepcionar la prescripción adquisitiva de dominio y proceder a demandar en reconvención al propietario, solicitando que se declare la prescripción adquisitiva del dominio del predio Yuquitón.
Es importante indicar que en este caso existe la interrupción de la prescripción civil, según la cual se entiende culminado el término de posesión desde la presentación de la demanda, siempre que el auto admisorio se notifique al demandado, que es el poseedor, dentro del término de 1 año contado a partir del día siguiente de la notificación del auto al demandante. Así, el poseedor queda advertido del interés que tiene el demandante de ejercer el derecho real sobre el bien. No se entiende interrumpida la posesión cuando el demandante desiste de la demanda de conformidad con el artículo 314 del Código General del Proceso, cuando ha prosperado alguna excepción que impida continuar con el trámite del proceso, como lo indica el artículo 101 del mismo código, o cuando la nulidad del proceso comprende la notificación del auto admisorio de la demanda, siempre que la causal de nulidad sea atribuible al demandante según el artículo 95 del mismo. Al haber analizado esta información, evidenciamos que la respuesta a los problemas jurídicos planteados es: primero, ¿cumplió el señor Ramón Sánchez con los requisitos legales para adquirir la propiedad del inmueble Yuquitón por prescripción adquisitiva de dominio? No, no cumplió con el tiempo. No obstante, modificó su actitud de tenedor a poseedor, por lo que la prescripción adquisitiva de dominio a la que podría ocurrir era la extraordinaria, siendo necesaria la posesión durante mínimo 10 años. Segundo, ¿pueden los hermanos Sánchez adquirir la propiedad de la finca Yuquitón alegando la existencia de la prescripción adquisitiva de dominio a favor de ellos al sumar la posesión propia con la del padre Ramón Sánchez y en contra de las pretensiones del señor Carlos Manrique? No, no pueden por las mismas razones expuestas anteriormente. Tercero y último, por el inicio de la acción judicial interrumpió válidamente el señor Carlos Manrique el término de la prescripción adquisitiva de dominio que venía contabilizando los hermanos Sánchez hasta la fecha. Sí, por la prescripción civil. Muchas gracias.